Ah, despierta. Papi. ¿Es a la casa? Sí quiero, un chicho malcriado. No debes de estar aquí, vamos. Aquí estoy bien, mi vida es hermosa, tengo amigos. Anda tú. Señora Margarita, buenos días. Buenos días, mijita, ¿cómo está? Hola. Necesito que me lave esta ropa, por Ah, favor. ya, me trajo la ropita entonces. Ya, mijita, ya Tenga le lavo. cuidado porque es una ropa muy delicada. No se preocupe, está en las mejores manos. Ya, sabe. listo. ¿A qué hora puedo llegar a mi ropa? Véngase, para las 3 de la tarde le tengo. Ya, no se preocupe. listo, no hay problema. Ya, mijita, Ya, tranquila. gracias. Ok. Hola, mami. ¿Qué tal? Ya llegué. Hola, mi vida, ¿cómo te fue, mi amor? Ay, venga. Nada ¿Te sirvo nuevo. la comidita, mijo? Sí, por favor. A ver, mi amor, cómase la sopita para que crezca fuerte y sano, ¿sí? Gracias. Como un principito. Yo me voy a sentar aquí para acompañarlo. ¿Has estado con hambre, mi amor? A ver, cuéntame, mi vida. ¿Cómo te fue? ¿Cómo has pasado en la escuelita? ¿Qué dicen los compañeritos? Nada. Todo sigue igual. Ya te lo dije. Mami, ¿por qué mi papá no viene a la casa? Necesito que esté conmigo, que esté con nosotros, con nuestra familia. Ay, mi amor, ya te diré. Lastimosamente tu papá está con una enfermedad muy grave. ¡Margarita! ¡Margarita! Esa vieja dónde se iría. Pero ella tiene dinero ahí. No tengo plata para tomar. Pero mira, mi vida, no te preocupes, ¿sí? Le vamos a rogar a Diosito para que él vuelva a tener la dignidad que tenía, para que no esté en la calle, ¿sí? Y lo mejor de todo, para que nosotros también nos dé un poco de resignación. ¿Sí, mi amor? No te preocupes, yo sé que Diosito nos va a hacer el milagro y tu papá muy pronto estará aquí. ¿Sí? Pero yo nunca lo voy a abandonar. No me importa en la situación que esté. Voy a intentar luchar por curarlo, por hacer cualquier cosa que lo ayude. Eso depende de nosotros. Ya, mi amor, vamos a pedirle a Diosito para que nos ayude. ¿Sí, mi amor? ¿Sí? Ok. Ya. Coma nomás la sopita, ¿ya? Ok, gracias, ma. Dios mío, por favor, te pido que ayudes a mi padre, que lo saques de la situación en donde esté. Por favor, te lo ruego. Yo lo quiero demasiado. Demasiado como para dejarlo. Por favor, te lo pido. Amén. Papi. Papi, despierta. Mira lo que te traje. Te traje comida. Come. Comida. Ajá. Vamos, come.
debemos de ir a la casa para que te bañes. Estás demasiado sucio. No quiero. Ese es mi mundo. ¿Entiendes? Hay que irnos. No te puedo ver así. Por última vez, no quiero. No quiero. No podemos seguir con esto. Tenemos que ir a casa. Nosotros estamos preocupados por ti. No me importa nada. Hola, mamá. Dieguito, por Dios, ¿dónde estabas metido, hijito? Mira la hora que es tardísimo. Estaba por salir a buscarte. ¿A dónde te fuiste, ah? No pasa nada. No te preocupes por mí. Fui a ver a mi papá. Guardé el dinero que me diste. Le compré un tarrón de comida. Estaba bastante feliz. Pero, hijito, ¿cómo vas a hacer eso, mi amor? Te puede pasar algo. No quiero que te pase nada, mi vida. No te preocupes. Ya, Dieguito, bueno, anda, cámbiate, por favor, y vienes para poderte servir la comida, ¿sí? Anda rápido, corre, corre, corre. Papi, vamos. Te voy a lavar la cara. Toma, ponte esta camiseta. Hey, niño, me sorprende que estés con este ser humano. No, ¿Qué es lo que haces? ¿O acaso es que te está ofreciendo algo? no pasa nada. Él es mi papá, no me está ofreciendo nada. Simplemente lo estoy cambiando para que esté limpio. Entiendo, niño. Dime, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Diego. Diego, lo que estás haciendo es muy valioso. Sigue orando mucho. Dios, en una parte de la Biblia, dice algo muy lindo. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Papito, quiero que regreses a casa. Sí, mi hijo, sí lo haré. Perdóname por todo lo que te he causado. Perdóname. Hijo mío, si te sientes solo en este mundo, es hora de que busques a alguien que nunca te abandonará. Ese alguien es Dios. Él sabrá perdonar todos tus pecados y con Él encontrarás una nueva vida, hijo mío. Yo era alcohólico y no sabía en el mundo que estaba metido. Vivía en las calles y destruí de muchas maneras a mi familia. Pero un día todo cambió gracias a Dios y a mi hijo, que siempre luchó contra todo para sacarme de ese vicio que me tenía atrapado. Hoy pido perdón a Dios y a mi familia porque nunca me dejaron solo en el mundo oscuro del alcoholismo. Gracias Dios por esta hermosa familia. Gracias, Dios mío, por haber escuchado mis oraciones. Ahora tengo una linda familia. La fe tiene la capacidad de mover la mano de Dios cuando la tuya ya no tiene fuerzas.